Continuación explicaré el paso a paso de cómo llevar a cabo la práctica 02, análisis bioinformático de la proteína del Laboratorio de Biotecnología Ambiental 2. Comenzamos diciendo que la proteómica tiene como objetivo determinar todas las proteínas que se expresan en un organismo en un momento específico bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, a largo plazo pretende elaborar mapas proteómicos, por lo cual la identificación de proteínas es una actividad indispensable en el campo de la biotecnología. Para iniciar con esta práctica debemos de definir el objetivo, que es analizar una proteína de interés mediante herramientas bioinformáticas. Y para lograr este cometido tenemos que visitar la página de la Protein Data Bank, la misma que vamos a encontrar en la página www.rcsb.org. Entonces ingresaremos a la página rcsb.org. Una vez que ingresamos a la página, en el caso de que vamos a trabajar a lo largo de esta práctica, será una proteína monooxigenasa. Por lo tanto, vamos a ingresar en el nombre P minúscula, M mayúscula O. Vamos a dar un Enter y vamos a observar todas las estructuras de las monooxigenasas que se han podido encontrar. Algunas están clasificadas como 13HX, 7S4M, pero nosotros vamos a arreglar esta lista de las propuestas que nos presenta la búsqueda. Vamos a acomodarlas de la A a la Z y vamos a buscar nuestra proteína de interés, que sería la 3RGB. Esta es la secuencia y esta es la que vamos a trabajar de acuerdo a nuestro manual de prácticas. Una vez que seleccionamos esta proteína, vamos a poder observar toda la información que tiene que ver con en dónde se encuentra, cuál es el identificador digital de la proteína, asimismo qué tipo de proteína es de acuerdo a la clasificación de las proteínas, de las enzimas. En este caso se trata de una oxidorreductasa y el organismo del cual se aisló esta proteína o se encontró esta secuencia fue de Metilococcus capsulatus. Además, también se comentan algunos valores para el método de rayos X para poder entender su cristalografía. Y bueno, también nos muestra un poco de la literatura, en qué artículos se ha reportado esta secuencia y en dónde se puede trabajar. Si nosotros seguimos hacia abajo en esta página, nos va a mostrar las macromoléculas, nos va a indicar que existen varias subunidades, subunidad A, D y E. El organismo, como ya habíamos comentado, Metilococcus capsulatus, nos dice que la secuencia tiene un largo de 414 aminoácidos y también puede presentar algunas mutaciones en alguna de las secciones y han sido reportadas por algunos otros autores. También tenemos algunas características de la misma proteína, cómo se encuentra el desorden a lo largo de la misma, la hidropatía, y en el caso de la molécula también se puede observar cómo son las estructuras que van conformándola. Pero nosotros vamos a revisar por ahora solamente la estructura 3D. Entonces regresamos hasta la parte superior de la página. Aquí encontramos entonces nuestro proteína modelo 3RGB. Vamos a ir del lado izquierdo donde está la imagen. Abajo dice 3D View. Vamos a seleccionar Structure. Mi recomendación es dar un clic derecho y dar la opción de abrir en una nueva pestaña. Vamos a esa nueva pestaña y vamos a observar cómo nos muestra nuestra proteína. Ustedes pueden observar que esta estructura cuaternaria de la proteína, terciaria o cuaternaria, más bien cuaternaria, va a mostrar todas las subunidades, pero estas subunidades están formadas también por hélices alfa y por algunas placas beta. Las placas beta tendrán que recordar que son como estas de aquí arriba y todas las hélices alfa están como en la parte de abajo. Si lo pusiéramos en orden, aquí podemos mantener el clic izquierdo sobre la imagen y podemos entonces rotarla. Aquí podemos darle un poco de giro. Vamos a resetear la cámara. Podemos tomarle algunas fotos de acuerdo a la estructura que estamos viendo y donde queremos sacar el screen. O bien lo que podemos hacer es cerrar esa ventanita, dar algunos ajustes, pero aquí podemos observar la composición. Y en la parte de arriba se nos va a mostrar la secuencia. Esta secuencia tiene que ver con aminoácidos, no es la secuencia genética. Entonces, esta secuencia tiene que ver con aminoácidos. Si ustedes recordarán, en la pestaña anterior, hasta la parte de macromoléculas, nos indica cuál es la secuencia que tiene nuestro material.
Además, esta es importante decir que esta secuencia pues tiene un 100% de similitud con la metaoxigenasa. Ah, perdón, aquí se encontraron otras entidades que tienen un 100% de parecido con la proteína que estamos juntando. Nos vamos para atrás, proteína que estamos analizando, y tenemos el 3-RGB. Y bueno, aquí lo que se puede hacer es encontrar proteínas similares con un 100%, por ejemplo, de la secuencia. Y aquí se va a encontrar esta entidad. Aquí fue por Metilococcus capsulatus. Acá se encontró con Metilococcus capsulatus la variante BAF y porque es la de strain, como que es la de cadena, y casi todas son exactamente iguales y entonces son entidades distintas, pero tienen el 100% de similitud con la proteína 3-RGB, que es nuestra entidad principal. Si nosotros nos vamos hacia atrás y ahora queremos un 90% o al menos un 90% de similitud, vamos a encontrar muchas otras más secuencias. Entonces aquí es importante que lo veamos. Aquí está la secuencia o la similitud en la secuencia. Aquí están algunos atributos de la estructura. Bueno, podría que mencionarlos, pero aquí está toda nuestra secuencia completa. La secuencia similar se encuentra en este proceso y aquí dijimos que era hasta un 90% de similitud. Vámonos atrás. Bueno, vamos a la otra pestaña donde está el 3D View. Aquí en el 3D View ustedes pueden tener este modelo. En este modelo les da la secuencia. Pueden seleccionar, por ejemplo, uno de las bases, uno de los aminoácidos. Por ejemplo, vamos con, voy a hacerle un zoom a esta imagen. Vámonos, si quieren, al aminoácido número 40, por ejemplo. Y entonces el aminoácido número 40 está marcado en esta sección. Está aquí. Este es el aminoácido 40. Si queremos ver qué aminoácido está al inicio de esta placa beta, entonces vamos a seleccionar y aquí tendrá que marcarnos en rojo. Aquí está. Está en la posición, este aminoácido como en la 385 más o menos. ¿Dónde lo podemos observar? Aquí. Se colorea. Si nosotros seleccionamos en rojo, aquí se marca un poquito el aminoácido que se está hablando. Por ejemplo, este de el F de la posición 211 está en esta posición. Ahí lo tenemos asignado. Es el aminoácido. De repente puede desaparecer de cuenta su conexión a internet, pero bueno, aquí se puede observar las unidades que lo conforman, son tres al menos, según lo que observamos de la oxigenasa. Y bueno, también una característica importante es que vamos a encontrar que esta monoxigenasa es una proteína integral, es decir, se encuentra en la membrana. Y por lo tanto, aquí dice el artículo, la monoxigenasa de metano particulada es una membrana es una proteína, una metaloenzima de membrana integral que oxida el metano hasta metanol en las bacterias que son metanotróficas, es decir, que consumen metano. Los estudios previos de su bioquímica y su estructura de esta particulate methane monoxygenase se han enfocado en las preparaciones del Metilococcus capsulatus y del Metilocinus trichosporium. Son algunos de los que se han encontrado. Ustedes pueden revisar aquí todo el abstract del artículo donde se tuvo la secuencia y entonces aquí se puede observar que incluso algunos procesos de intermembrana implica la unión con algunos cofactores. Y miren, se van a pequeñas moléculas. En macromoléculas, nosotros recuerden que estamos revisando, aquí está macromoléculas, ¿cuál es la secuencia? 414 aminoácidos. Y en pequeñas moléculas tiene que ver con los cofactores. Entonces, no cofactores, sino los metales que forman parte de la enzima. Es una metaloenzima. Recordándole, entonces quiere decir que tiene metales además de de la secuencia de aminoácidos. Tenemos entonces ion de zinc, tenemos ion cobre y tenemos un ion cobre disnuclear, lo cuales son importantes para el funcionamiento y la adecuada trabajo, vaya, de esta proteína. Si nos vamos a 3D Interactions, aquí en la parte de Small Molecules, nos vamos a la interacción de ligando, posiblemente nos marque, aquí está, dijimos que era un ion doble de cobre y se encuentra en esta parte. Entonces, en esta posición, aquí lo vamos a encontrar y es un sitio que nos permite entonces tener la estructura de la proteína como está. Si no se encuentran esos metales, la función de la proteína puede no llevarse a cabo de la mejor manera. O bien, puede haber una modificación por evolución. Aquí está el zinc, el ion zinc para esta misma metaloenzima. Y acá se encuentra solamente el cobre más 2.
Ahí viene la imagen. Aquí en el ligand interaction vamos a encontrar en qué parte se encuentra nuestro ion de cobre. Y observen, esto le ayuda a dar estabilidad y estructura a toda la proteína, por lo cual es importante. Puede existir algunas modificaciones, algunas otras proteínas que llevan a cabo una función similar. Pueden tener adheridos otros iones que no sean precisamente los que nosotros trabajamos. Bueno, después de que hayamos visto esta estructura y la 3D, aquí podemos estar jugando. De hecho, podríamos regresarnos a esta del 3D View o bien darle a actualizar a esta, porque ya se perdieron algunas secuencias de aminoácidos. Nos vamos hacia atrás y si no, pues nos vamos a la vista 3D que tenemos acá. Vean, esta es la completa. Entonces, cada color implica una unidad distinta o un agregado distinto, pero lo importante es recordar que tenemos hélices alfa, que son estas, y tenemos placas beta, que son parte de la estructura terciaria de nuestras proteínas. Y bien, abajo de esta misma página tenemos la vista de la proteína, pero abajo dice Select a different viewer, o sea, un visor diferente. Aquí por default está MOL, pero podemos cambiarlo en NGL. Y en el NGL nos va a cambiar justamente los colores, pero nos va a dar más opciones respecto a al trabajo, por ejemplo, del spin. La podemos hacer girar, podemos hacer que se centre, y entonces pueden observar cómo se encuentran otra vez esas hélices alfa y todas las placas beta en la parte superior, que es algo importante de cambiar de nuestro proceso. Aquí podemos tenerla con un fondo negro, un fondo blanco, y podemos tomar algunas fotos. Podemos ver incluso el efecto de los ligandos. Vamos a ver, aquí hay cobre. Aquí está la estructura del ligando. Podemos ver en la subunidad A está el cobre, en la subunidad A también está el zinc, y podemos ver la función que tiene con los elementos. Aquí está la subunidad E, y bueno, son todas las áreas en las cuales podemos encontrar estos elementos que son ligados. Vamos a ver ningún ligando, y entonces vamos a centrar nuestra imagen, vamos a hacerla que gire, y aquí en la estructura, en View Structure, pues vamos a encontrar esa información. Ahora, en la parte superior de la vista 3D, vamos a encontrar dos opciones. Download Files, que es para descargar las secuencias, en este caso la secuencia FASTA, o bien Display Files para ver únicamente la secuencia. Si ustedes recordan de la primera práctica, la secuencia genética se demuestra en un archivo del tipo FASTA, el mismo que podemos entonces darle clic en Display Files, nos vamos a FASTA Sequence, y en FASTA Sequence ustedes van a poder observar la secuencia que tiene de aminoácidos esta proteína. Pero además tenemos que observar que existen las subunidades o las cadenas. Aquí tenemos cadenas A, D, E, tenemos cadena B, F, G y tenemos cadena C, H, I. Son 9 cadenas en total, por lo tanto existirían 3 subunidades de Metalococcus. Aquí está, de hecho, las subunidades. Está la subunidad B2, la subunidad A2 y la subunidad C2. Por eso es que vienen estas 3 secuencias, con la intención de que se puedan codificar las subunidades. De tal manera que la estructura cuaternaria de esta proteína está dada justo por la unión de estas 3 subunidades. Y ya se puso en azul. Listo. Pueden observar que empezamos por estos 3 aminoácidos y estos 414 aminoácidos que conforman el completo de nuestro, en cada cadena. Aquí tendremos que verlo si es por toda la proteína o bien si es solamente por subunidades, porque son 414 aminoácidos que tenemos que revisar. Evidentemente van a ser 414 por toda la secuencia. Vamos a contarlos. Ya ustedes lo pueden contar con tranquilidad en casa, con la intención de que puedan revisarlo. Y bueno, si son los 414 aminoácidos que tienen forma completa, ahora imagínense si cada aminoácido es codificado por una terna de bases nucleotídicas, estamos hablando que son más de, son 1200, 1230, 1242 nucleótidos los que están codificando para esta proteína. En esta secuencia FASTA, recuerden, para las proteínas en el PDB, lo que estamos viendo es la secuencia de aminoácidos
para cada subunidad y para toda la proteína. Pero cuando veíamos el archivo FASTA en la cuestión de la secuencia genética, como hicimos en la práctica 1, nos mostraba la secuencia de bases nucleotídicas. Por lo tanto, es importante hacer la diferencia. Un FASTA de una proteína tiene que ver con la secuencia de aminoácidos. Un FASTA de un gen, pues tiene que ver con la secuencia de nucleótidos. Y bueno, ustedes aquí pueden buscar algunas otras proteínas de interés. En este caso, la monoxigenasa. Ya vimos que era producida principalmente por bacterias metanotróficas, es decir, que consumen metano, agregan un oxígeno, al ser una monoxigenasa únicamente agrega un oxígeno y con esto, bueno, deriva en la formación de un alcohol y termina formando metanol, tal cual lo comenta aquí en el abstract de del artículo donde se encuentra la información de esta proteína. Y de hecho aquí dice que las secuencias son 414 aminoácidos, ajá, y son tres cadenas. Ah, perdón. Aquí solamente es de la entidad uno, o sea, de la primera estructura. Tenemos tres. Ah, vale, vale. Son 414 de la primera unidad, 247 de la segunda unidad y 289 de la tercera unidad. Por lo tanto, tenemos más de 414 aminoácidos que conforman esta proteína. Aquí están las tres unidades. Dice macromoléculas y cómo se está conformando cada una. Metanococcus capsulatus. Aquí puede indicar si hay mutación o no. Esta es la subunidad A2 y esta es la subunidad, la última subunidad, la subunidad C2. Entonces es importante que revisemos eso porque entonces son más de 414. Voy a hacerle un zoom acá. Esta es la secuencia FASTA en términos de aminoácidos. Aquí dice que son 414. La primera subunidad que contiene cadenas A, D y E. Acá no indica esos 400, esos 287, 217. Lo menciona diferente. Habrá que ver por qué aquí aparecen 414. Pero acá lo importante es que esta secuencia sí no la tenemos que perder de vista. Entonces son 414 más 247 más 289, pues tenemos una secuencia de aminoácidos mayor a los 800, 900 aminoácidos, lo cual es importante. Vamos a ver si le damos clic derecho a esta unidad B. Nos muestra la secuencia y nos muestra cómo está, si existe un cispéptido, si tiene un anillo, si tiene un sitio de unión con el zinc. Aquí está el sitio de unión del zinc. Y de los aminoácidos que tiene, vamos a reducirle aquí la visión. Dijimos que tenía hasta, ¿qué subunidad era? Vamos a ver qué subunidad es. Creo que era la A, ¿no? Digo, la cadena A. Vamos a ver qué cadena era. Aquí está, perdón, aquí están las cadenas. La cadena A, decíamos que tenía 414 aminoácidos. Ustedes pueden observar en dónde se encuentra, si hay un sitio de unión a alguno de los cobre. Aquí está, miren. Está en esta posición que sería como en el 48. Hay un sitio de unión a cobre, hay otro sitio de unión a cobre. Aquí está en la parte de los dímeros del cobre, o más bien el doble ion, y aquí está para el zinc. Entonces nos dice, de acuerdo a la posición del aminoácido, cómo se encuentra, si se encuentra o no un sitio de unión a esos metales. Y aquí mismo en esta estructura podemos verlas para la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3 y tenemos todas estas cadenas. A, D y E constituyen a la unidad 1, B, F y G constituyen la unidad 2 o a la subunidad A2 y finalmente la subunidad C2 se conforma por C, H y I. H, E, I más bien. Entonces tenemos 9 cadenas distribuidas en 3 subunidades que conforman a la monoxigenasa. Recuerden que es una proteína integral y es una metaloenzima que lleva a cabo la oxidación del metano hasta metanol. Vamos a cerrar todas estas ventanas. Vamos a cerrar la primera. Y entonces aquí nosotros podemos regresar. Si nos llegásemos a perder, simplemente nos vamos en la parte de arriba, ponemos PMMO, sin buscar alguna de las opciones que aparecen ahí. Tal cual tenemos aquí todos los tipos de proteínas que se tienen igual o que son las particulate methane monoxigenasas o metaoxigenasas
perdón, monooxigenasas particuladas. Vamos a hacer el arreglo de A a Z y vamos a buscar, en esta práctica trabajamos con la 3-RGB y aquí hicimos todo el análisis. Entonces aquí tienen sus 3 unidades, aquí pueden ver la secuencia, pueden buscar similares a esta unidad de acuerdo a esa secuencia, o bien pueden revisar dónde se encuentran los sitios de interacción con los ligandos. Aquí les muestra, perdón, en esta columna en qué cadenas está. En las cadenas L, Q y T existen justo estos iones dobles. En las cadenas K, M, N, P, S se encuentran eso, ya que hay más cadenas todavía donde hay sitios de unión. Y en otras cadenas está la J o R, donde se encuentran los sitios de unión al cobre. Todas las subunidades, toda la información. Entonces aquí ya pueden ver ustedes otra vez recordando la estructura. Con la estructura se pueden dar cuenta en qué posición se encuentra cada aminoácido y empezar a buscarlo. Posición 51, por ejemplo, aquí está el aminoácido. El aminoácido es un aminoácido del tipo o está codificado con el código D. Tenemos que recordar cuáles son los aminoácidos. Aminoácidos en la posición D. Decimos que el D es ácido aspartico, entonces ahí es obvio que vamos a encontrar un radical o una zona electrónica. Miren, aquí está. Ese es el D. Ay, ponte el D. Este es el D. Este es el D y entonces aquí se van a fijar que esos rojos son los oxígenos, si mal no recuerdo, y los azules son hidrógenos, por lo tanto hay interacciones de puente de hidrógeno. Esta es una interacción del puente de hidrógeno. Si nosotros buscamos, por ejemplo, un enlace puente disulfuro, posiblemente tendríamos que buscar un aminoácido con la letra C, que es el código de aminoácidos. Si fuera un aminoácido azufrado, tendría que estar por ahí. La cisteína es la letra C y pues tendríamos que buscar un aminoácido azufrado y sería la letra C. Bueno, no está la letra C. Vamos a buscar a lo mejor el ácido glutámico, tiene la letra E. Aquí está un ácido glutámico que está codificado por la letra E. A ver, ¿dónde está? Este mero. Y aquí tenemos entonces un oxígeno y aquí hay otro oxígeno. Y a lo mejor posiblemente esté generando un enlace de hidrógeno. No, un puente de hidrógeno, perdón, para esta estructura. ¿Dónde está? Aquí está. Sí, justo. No, ese no es. Aquí está. Sería esta y este sí está generando su puente de hidrógeno. Aquí lo podemos ver, mira, con respecto a eso. Bueno, esto nos permite únicamente analizar nuestras proteínas en su estructura terciaria y ver esas cuestiones de los aminoácidos que las conforman, además de darle cierta vista. Recuerden que podemos cambiarlo al NGL. Con la vista del NGL nos permite establecer el spin y entonces vamos a centrar nuestra proteína y vamos a poder hacerle las vueltas que queramos. Aquí observamos que en la parte superior, vamos a darle actualizar para que nos muestre la proteína de manera natural. Si la tomáramos de esta manera, del lado derecho se encontrarían las placas beta y del lado izquierdo se verían entonces las hélices alfa. Aquí pueden ver estos churritos que son las hélices y todas las placas beta están en la parte superior. Estos arreglos de las subunidades permiten que entonces tenga una función nuestra proteína. Y bueno, hasta aquí sería la información que revisaríamos de esta proteína. La idea es que ustedes muestren capturas de pantalla del paso a paso y describan qué se indica o qué se realiza en cada una de estas partes para conocer la información de nuestra proteína. La idea es que repitan el procedimiento para una proteína de interés biotecnológico de su elección. Puede ser bien alguna otra de las enzimas que vayamos a ver en clase respecto a procesos de biodegradación de compuestos naturales o compuestos xenobióticos, con la intención de que puedan encontrar qué características tiene a nivel de composición o de conformación por aminoácidos, así como si existen o no algunos metales que sean importantes para la conformación de la enzima. Y además, pues también se pide que resuelvan las preguntas que se indican en el cuestionario. Para ello, son 5 las preguntas del cuestionario. ¿Qué función y reacción cataliza la proteína de interés? Puntualmente la PMMO, que dijimos que era la metano monoxigenasa particulada. ¿Cómo se clasifica esta proteína de interés? Vimos lo que nos mostraba el PDB respecto a qué tipo de enzima era.
¿Cuál es la secuencia de aminoácidos de la proteína? Ustedes observaron la secuencia FASTA. En la secuencia FASTA había para las 3 subunidades, lo cual es importante que copiemos y peguemos toda esa información. ¿Cuál es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de esta? Es decir, ¿cuántas cadenas? Recuerden que es aminoácido, cadenas, o el aminoácido, cadenas, luego las estructuras terciarias que tiene que ver con las placas beta o las hélices alfa, y a final de cuentas, pues cuántas subunidades conforman, dijimos, a esta misma enzima. Y bueno, final de cuentas, vamos a decir cómo es el sitio activo de la proteína. Ahí habría que buscarlo puntualmente en literatura para saber cuál es justamente la estructura o qué características tiene el sitio activo de nuestra proteína. Recordemos que en la estructura primaria de las proteínas es la secuencia que existe entre la cadena de aminoácidos y cómo se unen estos aminoácidos. Después, la estructura secundaria tiene que ver con las hélices o las hélices alfa o las hojas plegadas beta o las placas beta, y posteriormente, bueno, las subunidades, cómo se arreglan cada una de ellas para que al final pues te den una estructura cuaternaria a la proteína con la suma de todas las subunidades. Así que es importante que ahí lo recuerden. Hay que revisar cómo es el sitio activo de la proteína. Este sitio activo o el binding site tiene que ver con qué tipo de aminoácidos están presentes en el sitio activo, y esto permite su acción o su función para el agregado de un oxígeno. Como su nombre lo dice, es una monoxigenasa, termina enviando un oxígeno al compuesto que va a degradar, que en este caso es el metano. Y bueno, por parte de la práctica número 2, esto sería todo.